Hablemos de Money, el podcast que te ayudará a poder entender qué es el dinero, cómo funciona y para qué sirve. Hola y bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Money. Y hoy tenemos una historia impresionante. Y yo sé que muchas personas van a aprender porque vamos a escuchar bastantes tips y qué debemos hacer para salir de deudas. Hoy tenemos a Luis Franco, quien tuvo más de 1,5 millones de deudas y nos va a contar cómo fue todo su proceso y por qué se endeudó. Una historia que nos narra cómo la resiliencia, el tomar acción y querer hacer algo tiene una etapa de transformación que no nos esperamos. Pero claro, no todos estamos dispuestos a pasar por esos caminos. Así que, Luis, te doy la bienvenida a Hablemos de Money y muchas gracias por este espacio. Así que me gustaría escucharte y conocerte un poco más para que la audiencia sepa quién eres. Hola Josué, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues sí, como lo acabas de mencionar, va a ser un gusto poder orientar y guiar a cada uno de los que nos están escuchando. Pues mi nombre es Luis René Franco García, originario de aquí de Guatemala. Pues hace muchos años, ahí por el año 2001 aproximadamente, es bien curioso el tema de las deudas. Inicié una pequeña litografía. Antes de la litografía, comenzamos con el tema del diseño gráfico. Realmente en ese entonces no tenía ni estudios y lo hice. Hoy en día le llaman emprendimiento. En ese entonces yo le llamé necesidad, porque no tenía de cómo ganar dinero, generar, y no había empleo. Eso era lo peor. Entonces, el salario mínimo en ese entonces creo que estaba de 800 quetzales, ahí por el año 98, 99. Ese era el sueldo mínimo de ese entonces. Y yo recuerdo de que con mucho trabajo y sacrificio logré ahorrar 6,000 quetzales aproximadamente. Y dije, yo tengo dos opciones. Una, pongan atención en este punto, ¿ah? Una, o compro un vehículo o compro una computadora. Miren, de verdad no tengo ni idea. Ahí sí que Dios me puso eso en mi cabeza. Dije yo, el vehículo me va a generar gastos. Oigan, no sé, ni siquiera tenía diversificado. Ni mis papás me habían guiado en esa parte, solo me dijeron, nunca te metas a deudas y fue lo primero que hice. Entonces, bueno, según en mi mente en ese entonces, 6,000 quetzales me iba a alcanzar para poder comprar una computadora. Si esto se escucha fuera del extranjero, serían más o menos $700 de ese entonces. Aquí en Guatemala era mucho. Entonces yo vine y me fui a una empresa aquí en Guatemala que vende equipo de computación. Y obviamente para el diseño gráfico, la computadora es especial. En ese entonces la computadora costaba 16,000. Ojo, ahí viene la primer deuda. Entonces viene esta empresa y por alguna razón aún desconozco, fue ayuda de Dios sin duda alguna, me dieron crédito. Miren, pues me costó muchísimo haber ahorrado 6,000 quetzales. Y la computadora me costaba 16,000. Guau, yo dije, cuando me dijeron el monto en ese entonces, ahorita no suena mucho, pero en ese entonces era bastante, de verdad. Entonces dije yo, bueno, gracias por la ayuda, pero está bien. Ojo, no hay que tener miedo, yo la tomé y hoy en día hay muchos que dicen ahí que la mejor forma de ser agradecido con una deuda es pagando a tiempo. Yo no lo sabía, yo solo así lo hice. Entonces él me dio crédito para 3 años y yo la pagué para en noviembre de ese mismo año. Wow. Que trabajar mucho. Entonces, yo me levantaba a las 5 de la mañana, pongan atención porque esta es la otra parte que a nadie le gusta, ¿va? Me levantaba a las 5 de la mañana y me iba a recorrer varias imprentas en la zona 1 y parte de la zona 12 a pie. Qué bueno que en carro o en corbata, así como no, no, era a pie, chicos, a pie. Y me iba a visitar hasta 25, 30 imprentas y llegaba, una factura, un recibo, tarjetas, hojas membretadas, sobres y cositas así que pedían en ese entonces. Y regresaba a las 6 de la tarde, hasta como con 50, 60 diseños. Y en ese entonces cobraba 12, 10 quetzales. No, 12 creo que cobraba por hoja tamaño carta y 16 o 17 por hoja oficio. Y habían unas placas que yo había comprado la máquina para poderla llevar de impresa. O sea, que yo llevaba ya el máster, le llaman a eso, que hacía las réplicas en las máquinas. Entonces yo ya lo vendía también más caro y hacía el combo completo. Y aquí viene la parte bien importante. Yo llegaba a mi casa tipo 6 de la tarde, que mi casa un cuarto era. Llegaba a las 6 de la tarde
y me acostaba a las 2:30 de la mañana diseñando. Terminaba todo y no me podía dar el lujo de equivocarme porque un error de una coma o una tilde, por eso es que tengo muy buena ortografía. Este, eso era pérdida para mí, tenía que volver a regresar, hacer el cambio y volver a salir. Entonces yo casi nunca me pasó. Y así era la rutina. En conclusión, me dieron la computadora como en febrero de ese año. En noviembre aproximadamente o diciembre terminé de pagar la computadora que me la dieron a crédito a 3 años. Esa fue la primera deuda. Luego, inicialmente, pues ya me casé. En ese entonces, pues me he enamorado como muchos de nosotros. Hoy en día ya no lo miran tan igual. Dicen matrimonio, van corriendo todos. Entonces, pues me casé muy enamorado de una maravillosa mujer en ese entonces. Y pues inicié siempre la rutina del diseño gráfico y haciendo trabajos de esa manera porque pues me estaba yendo bien. Luego vino la segunda deuda. Cuando yo entregaba diseños, una que otra empresa me decía, mira, y tú puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, puedes imprimirlo. Yo decía, no, pero sé dónde. Ojo, él, hay que ser vivos. Miren, en la biografía de Roberto Gómez Bolaños, él cuenta en su biografía que cuando él tuvo la primera reunión de entrevista de trabajo con el señor Azcárraga, Tigre, el papá, no Emilio Azcárraga Nímono, sino el papá, dice que el papá le preguntó, señor Azcárraga, ¿tú sabes escribir a máquina de escribirle? Y Roberto Gómez Bolaños le respondió, eso está en su biografía. Y dice, ahorita no he practicado los últimos 7 meses, dice. Y él en su mente dice, los últimos 7 meses y los últimos 39 años atrás. Chicos, ¿qué pasó? Nunca había escrito a máquina. Hay que tener un poco de valor, no hay que tenerle miedo. Entonces, yo me acordé cuando leí eso. Dije, no, pues sí, puedo imprimir, sí lo puedo hacer. Cuando me di cuenta que yo ganaba más dinero imprimiendo que haciendo diseño gráfico. Para darles un ejemplo, yo $500 generaba en un mes de diseño gráfico e imprimiendo me ganaba $1,500. Cuando yo fui a cotizar la primera máquina, ojo, aquí viene la segunda deuda. Cuando yo fui a cotizar la máquina, resultó pues de que eran muy caras. Era $3,000 para arriba, la más barata era $3,500. Había que sumar la instalación eléctrica, el traslado, porque no la puedo poner en un pick-up y no, hay que pagar una empresa aquí en Guatemala que se dedica a mover máquinas. Dije yo, bueno, está bien, si venía sufriendo con 16,000 que me costó pagar, imagínense, la primera máquina, $3,000, ¿verdad? Y ya, entonces dije, bueno, voy a comprar la primera máquina y me llevé la máquina. Luego me fui a trabajar a una empresa a dos empresas aquí a Guatemala, con la intención y la finalidad de juntar dinero y poder echar a andar todo eso. Yo feliz con mi máquina, realizado con la máquina. Cuando yo logré juntar más o menos una cantidad, algo considerable, vine yo todo ilusionado. Yo miro las películas que a veces yo me miro así. Fui a comprar las estanterías, kilos de tinta, reglas, pachones, guantes, toallas. Dios mío, yo dije, esta imprenta tiene que ser diferente a todas las que yo conozco. Hasta con cera estaban las máquinas, no eran así todas llenas de tinta y no, 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 ni póster de patojas ahí, no, no, no. Era muy limpia. Y vine yo y feliz, ya compré todo. Bueno, ahora poner un anuncio en un diario local de aquí de Guatemala. Y llegaron 20, ya no me acuerdo, pero llegaron personas y contraté a uno de los que yo había visto donde yo iba a trabajar. Oigan, pues todo lo hice al revés. Todo lo que la administración nos dice, lo hice al revés. Entonces ya tenía el garage, la máquina, las tintas, canterías y todo, ya con una segunda deuda. Ojo, la máquina no ya la tenía deuda, no había pagado la máquina. Me la dieron Ujú. a consignación. Entonces, ya con toda esa ilusión, mi esposa siempre apoyándome en ese entonces. Y vengo, y bueno, contrato a 3 personas habían ahí metidas. Y miren ustedes, día lunes feliz, arrancamos, dije yo, ¿ah? Miren ustedes, eran las 10 de la mañana y hasta ahí, dije yo, ¿qué vamos a imprimir si no tenemos cliente ni trabajo? Mm, Ojo, ya eran 3 personas que había que pagarles planilla. Y era la deuda de la máquina, más la renta, más los gastos de mi casa.
Dios mío, ¿y ahora qué hago? Bueno, tocó que ir a aprender a vender. Ahí tengo que sacar varios cursos que también están desactualizadísimos para ese entonces, ¿no? Entonces, luego te voy a compartir a ti lo que yo escuché en ese entonces, pero ya tengo el disco que me lo regalaron, y te voy a mandar todo grabado en MP3, José, para que lo escuches. No lo he escuchado hace más de 15 años, no sé qué tanto habrá variado de ese entonces con acá, pero lo que tú escuches cuando te lo mande, eso fue lo que me hizo cambiar a mí en el tema de las ventas. Me tocó que quitarme la vergüenza, aprender a hablar, por eso estoy hablando con ustedes, y me tocó que ir a vender. Yo recuerdo que el primer fue un restaurante aquí de comida china que me dio trabajo por primera vez. Y yo feliz, usted, feliz, traía, no sé si 1500 o 2500, pero terminaba en 500 volantes a 2 colores. Llego yo todo entusiasmado con el papel cargando, porque ¿cuál tu carro? No tenía carga. Y dije, bueno, chicos, hay que imprimir. Empecemos a trabajar. Y yo feliz, primera producción. Los que saben un poquito de imprenta o se lo imaginan, esa máquina ingrata imprimía 2 volantes y echaba a perder 10. Wow. Era el volcán de papel en el garage. Duele el primer tropiezo. Miren, pues, muchas veces cuando tenemos el primer tropiezo nos venimos abajo, nos desinflamos, nos cae, ¿qué? La generación de cristal le llaman. Se desinflan, ansiedad y todo eso. No, hay que tener un espíritu fuerte, hay que confiar en Dios. Yo dije, bueno, está bien, no hay problema. La máquina no sirve. Llamo a un mecánico y llegó y me dice, mire, la reparación de la máquina le cuesta 18,000, hay que overpolearla. Ojo, ya viene la segunda deuda. Ni siquiera había terminado de empezar a pagar la otra y ya tenía la otra ahí tocándomela. O me dijo una chica ahí en Colombia que trabaja ahí con la agencia, me dice, Luis, no ha parado de llover y están los rayos tocando la puerta. Yo, pues, dije, ¿y ahora qué hago? Mire, no sé de verdad cómo fue que le hice, pero le dije, sí, hágalo. Un empresario aquí en Guatemala, de, de- un empresario amigo de aquí de Guatemala, me hizo favor de prestarme el dinero. A segunda deuda, 18,000 más 28,000. Para ese entonces yo tenía 23, 24 años. Fue tremendo. En conclusión, la máquina se empezó a reparar. Se reparó y empezamos a trabajar, 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 trabajar. Cuando yo me di cuenta en la parte del proceso de impresión, como es en volumen, para todo es máquina. Ahí no hay nada manual, todo tiene que ser máquina. Si imprimís aquí, si cortás, si empacás, cualquier cosa es una máquina. Y ninguna máquina cuesta menos de $3,000. En ese entonces, ahorita no sé. Y vine, dije, bueno, necesitamos una guillotina. Ah, un señor de ahí de la zona 6 de la ciudad capital de Guatemala, le dije, mire, necesito su máquina, me la puede vender, usted la tiene ahí de sin uso, yo la voy a usar. Ustedes, otros 28,000 más. Tercera deuda. Y le dije, yo no me la voy a llevar, pero le dejo aquí 8,000, que son fuera de Guatemala, $1,000, le dejo $1,000 de enganche y vengo por ella. Sí les puedo garantizar que el día que mi ex esposa escuche esto, ella sí puede dar fe que trabajaba mucho, todavía a la fecha. En conclusión, para ese mismo año pagué esos 28,000 y ya me llevé la máquina. Las otras 2 deudas todavía las tenía más de la mitad. Y así sucesivamente, mi querido Josué, 7 años después, ya tenía más máquinas, tenía más empleados, pero la falta de conocimiento administrativo a veces, la falta de leer, de escuchar consejos, de pedir ayuda, pues me vine en un torbellino financiero. Hay 3 tipos de deudas. Está la deuda de apariencias, que cargas tenis porque Michael los tiene o el Brian los compró. O no, porque mi cuñada compró una tele o mi cuñado compró una, yo compro otra igual. Está esa deuda. Para mí es maligna esa deuda. Ujú. Está la otra deuda, que es por aparentar una vida que tú no tienes. Como decía un anuncio de por acá, carros, casas, sueldos, punto, ¿no? Esa es la deuda maligna. Y la número 3, y yo supongo que esa sería la más saludable, pero la más dolorosa. Porque duele porque no te lo gastaste en vos, sino que, si yo me pegué una endeudada por 28, 29 años aproximadamente,
Yo creo que debía más o menos entre 5 a 6 tarjetas de crédito y, el monto ascendía más o menos a 1,5 millones tal vez. Era absurdo lo que debía. Mi credibilidad estaba por los suelos. En ese entonces, lastimé mucho a mi familia porque tras perseguir un sueño, yo me lo llevé a ellos. Llegó tal la crisis financiera que toqué fondo, Josué. No recuerdo exactamente la fecha, pero yo debía 7 meses de renta, 7 meses de colegio, eh, yo todo lo que era de mis servicios, 7 meses de cada cosa. Esa noche mi esposa me dice: "Me tengo que ir con mi madre porque no tenemos nada que comer". Escuchen hasta dónde llegué. Yo recuerdo las palabras de ella que me dijo: "¿Tenés máquinas que no tenemos para comprar un bote de leche?". Miren, y para ajuste de penas ese día se fundió el carro. Mi amigo que espero que escuche este audio, muchas gracias por haberme ido a jalar, no le pagué, no tenía cómo pagarle, me hizo favor de solo por amigo, que él es mecánico. Y toqué fondo, para todos los que estén escuchando, toqué fondo. Tope, yo creo que estaba 3 metros abajo del tope. Mm. 1,5 millones, tarjetas de crédito. Usted si hubiera sido mi amigo, seguramente te hubiera prestado dinero. Fue tremendo eso, terrible. Solo recuerdo que ella se fue, me dolió muchísimo. Más que nosotros tenemos en nuestro ADN, no me quiero escuchar machista, tenemos en nuestro ADN ser proveedores. Sí lo demandó nuestra naturaleza. ¿Por qué? No sé. Hay que morirse y preguntarle a Dios por qué nos puso así, pero no sé. Así como puso a la mujer con el don del servicio, a nosotros de proveedores. Yo estaba devastado como hombro. Recuerdo que caminé 3 4 kilómetros para una iglesia, allá en San Cristóbal. Llegué a tocar la puerta en la iglesia y salió el pastor y me dijo: "Está cerrado". Yo le dije: "No, pero solo necesito pasar". Antes de esto, yo había estudiado en el Seminario Centroamericano, teología, interdenominacional, ni católica ni cristiana. Yo había estudiado la Biblia como tal. Y había leído que Dios es un Dios de pactos. Yo fui ahí a ese altar. Solito yo, no me acuerdo qué día, pero fue entre semana porque no había nadie. Y yo recuerdo que lloré. No es malo llorar, casi no lo hago, pero yo recuerdo que lloré mucho. Y hice un pacto con nuestro Señor y le entregué 3 cosas personales. Tú sabes qué cosas tienes. Tú sabes más, que ustedes saben qué es lo que ustedes tienen, eso que solo ustedes, según ustedes, solo ustedes lo saben. Pero hay algo en la de arriba que sabe de qué mal padece uno. Entonces yo decidí entregarle esas 3 cosas a ya no podía más. Ya no, de veras, tras perseguir un sueño, me llevé a mi familia. Luego mi esposa regresó en ese entonces, y yo le dije: "Mira, yo voy a salir de las deudas". Ahí en la imprenta, que no la culpo a ella para nada, de veras, te lo juro, no la culpo. Pero ella, mira, así, somató la mesa cuando yo le dije: "Voy a salir de las deudas". Y ella somató la mesa y me dijo: "Eso está por verse". Y se rió y se fue. Por favor, no la malmiren a ella. El culpable en ese entonces era yo, porque yo no había dado credibilidad en nada. No hay mejor cosa que uno puede hacer para disculparse que con hechos, en lugar de las palabras. 365 días, para todos los que me estén viendo, 365 días me llevé para poder pagar todo ese dinero, todito. ¿Por qué a veces nosotros caemos en las deudas? Porque posiblemente si sos de mi generación, nuestros papás nos enseñaron a que no hay que endeudarse, pero eso fue en la generación de ellos. Hoy en día sí necesitamos los créditos. Oye, antes ellos, los papás les heredaban y tenían propiedades. Hoy en día no, a no ser que tu papá te regale una casa. Pues qué bendición, de veras, pero los que no, no queda más que ir a un crédito. Se tiene que mover todo en crédito. No nos enseñan en el segundo, en las escuelas o colegios no existen los pensum. Algún día voy a hacer algo para que nuestro país tenga eso. No existe ningún pensum aquí desde primaria a que nos den algún tipo de educación financiera. Eso incluye el ahorro. No existe, no hay. Entonces, cuando nosotros llegamos a una edad madura, ahí por el año 98, 99, hubo un banco que le hizo mucho daño a Guatemala, porque mandó tarjetas a siniestras, no sé cómo le hicieron, pero averiguaron todos los que iban cumpliendo 18 años
sin hacer solicitud le mandaba una tarjeta a uno. Eso le hicieron un daño terrible a la sociedad, a la juventud de ahorita, a los que estamos dirigiendo empresarialmente ahorita al país, porque muchos están sufriendo con eso. Entonces, esas son las 3 razones por la cual a veces nosotros, a veces no, caemos en la deuda. El hogar, los estudios y la sociedad, no existe. ¿Qué tipos de? Yo tengo aquí, tú eres financiero, hay cosas, pero yo las veo así. Alguien me dice: "Las deudas son malas", sí, está bien, no hay problema, no tengo inconveniente en eso. Pero yo, como les acabo de mencionar, 14 años después, habían 57 empleados, había un patrimonio ya muy grande. Yo, espero que este año salga una escritura que yo hice, y yo menciono que a raíz de las deudas hice eso, porque si yo no me hubiera endeudado por primera vez con una bendita computadora, todo esto no hubiera sido posible. Hoy en día a eso le llaman efecto mariposa, pero yo, si oigan bien, si yo no hubiera tenido el valor de decirle a este señor cuando me dijo: "Yo le voy a dar crédito, llévese la computadora". Me costó mucho trabajo haber ahorrado 6,000. Ahora imagínense 16,000 más, perdón, 10,000 más. Si eso no me hubiera endeudado yo, todo eso no hubiera sido posible. Entonces, miren, yo pienso no, las deudas hipotecarias son buenas siempre y cuando sean sostenibles, porque Claro. no, metida de pata. Hay que ser realista. Miren, ahorita les voy a decir yo qué fue lo para salir de las deudas. La hipotecaria es buena, los estudios también es bueno. Yo me endeudé por estudiar. En su momento me endeudé, era muy jovencito, yo le recuerdo que le dije en ese entonces a mi esposa, le dije: "Eh, ¿trabajas o estudias? Yo me hago cargo de la casa, pero no me quiero sonar machista", le ya me dijo, muy humilde ella: "Yo me encargo de cuidar a nuestros hijos". Y por cierto, ella crió a 3 maravillosos hijos. Entonces, viene las deudas que son malas, por el amor de Dios, pónganme atención, las tarjetas de crédito. Eso es, para mí, es el camino al infierno. Hay que ser muy maduros para saber jugar con ellas. Eh, y los préstamos informales, en unos países le llaman coyotes, en Guatemala le llaman usureros, México, bueno, la cosa son agiotistas, le llaman otros, o sea, prestamistas de esos informales. Esos 2 deudas, chicos, quienes me estén escuchando, son las peores. Entonces, traten la manera, si ya están, ahorita en unos momentos les voy a decir qué fue lo que yo hice, para que ustedes tal vez lo puedan replicar o mejorar. Entonces, ¿cómo fue que yo lo hice? Miren, lo primero que yo hice fue que en ese entonces la mamá de mis hijos me hizo entrar en razón, porque a veces uno se tiene un velo, hoy en día algunos le llaman ser muy positivo, otros le llaman ser muy, ¿cómo le llaman? Tener una actitud positiva, cuando no, la actitud positiva es buena, no me van a confundir, pero la actitud positiva muchas veces nos pone un velo de la realidad. Sí, y lo que sucede es que queremos tanto hacer algo que no nos damos cuenta que nos está haciendo daño porque creemos que nos va a salvar. Y Sí, puedo concluir, Luis, que el hacer negocios, el emprender, ser empresario no es fácil y requiere de educación, porque en tu caso, si hubieras iniciado el negocio sabiendo que se necesita una estrategia, sabiendo que se necesita tener clientes, sabiendo que se necesita empezar con lo que uno tiene y luego ir creciendo, hubiera pasado todo esto, pero también el haber empezado sin tener una estrategia, sin saber, en este caso empíricamente, te hizo moverte y lograr cosas impresionantes, porque eso también es bueno. En mi caso, en mi problema de deudas que también tuve, pues tuve que ver qué hacía. Y siendo gerente para una empresa multinacional muy grande, pues hice Uber y daba clases de inglés. Porque si yo no tenía ingresos extras, a pesar del buen salario que tenía, no iba a lograr salir del montón de deudas que tenía. Pero cuando nos ponemos a pensar eso, ¿qué gerente?
de una empresa internacional va a querer hacer Uber después de trabajar? No lo va a hacer por pena, ni por vergüenza, ni por un montón de situaciones. Y esa situación interna que no los deja moverse, los tiene donde están. Entonces, me tocó aprender y decir, pues yo tengo que hacer esto y no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que esté pasando, esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y en tu caso, pues seguías adelante y necesitabas a alguien que te dijera, hey, párale ya, pon los pies sobre la tierra, porque lo Eh, que tienes es una empresa fantasma, porque ni siquiera está dando, solo existe porque existe. Y lo único que te trae es más deuda. sí. Pero mencionaste algo bueno, mira, las crisis no del todo son malas. Mm, se aprende mucho. Sí, miren, la palabra crisis yo le digo a mi hija que hoy en día TikTok vende mucha fantasía, mucho unicornio. Le digo, cuando fui a la universidad a darle una charla a los muchachos, les digo, la fantasía y la realidad son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, las crisis no del todo son malas. Las crisis nos enseñan. Tú aprendiste, yo aprendí. A las malas sí, quizá, pero aprendimos. Entonces, las crisis son Claro. buenas. Entonces, eso es buenísimo. Volviendo al tema de de cómo poder salir de las deudas, pues sí, me alegró muchísimo. O sea, yo estoy aquí contigo porque mi equipo investigó de ti y haces un muy buen trabajo, y yo sé que te voy a poder apoyar, no solo en esto, sino en otras cosas físicas, porque sí lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que yo hice cuando yo topé eso, lo que tú acabas de mencionar, la realidad. Porque miren, pues, en ese entonces mi suegra, mi mamá, mi esposa no, ella no creo, no, ella siempre me apoyó, pero ellas dos, óigame, mis dos mamás, me dijeron: "¿Por qué no vende todo y ve a buscar trabajo?". Dios, por un momento divagué y dije yo: "Bueno, vienen, si de verdad quieren salir de las deudas, va el primer paso que hay que hacer. Número uno, vean su realidad, por el amor de Dios, la realidad. Vean la bendita realidad". Cuando yo vi mi realidad, sí, oiga, de verdad, mira, fíjate, Josué, que ni siquiera lo leí, de veras, ya Dios puso discernimiento en mí, ¿verdad? Porque no, ni siquiera a la universidad había ido en ese entonces. Había dejado la universidad, estaba estudiando ingeniería en sistemas ahí en la San Carlos. Y lo primero que hice fue una hojita y empecé a anotar cuánto le debía a toda la gente. Por eso es que te estoy diciendo yo que era más o menos 1.5 millones. Ujú, Ya, es que de verdad, miren, yo me recuerdo que hasta la boca se me secó, como les repito, no sabía qué hacer. Eh, Número uno, poner los pies sobre la tierra, como bien lo dijiste, pues, en mis palabras, vean su realidad. Número dos, buscar ayuda. No todos los árboles que nos asomamos a recibir sombra precisamente se va a adecuar a nosotros. claro. Yo busqué ayuda en diferentes lugares y ninguna encajó en mí, porque no iba a casar nunca. Si ni mi propia madre casó conmigo, otras personas, ¿cómo va? Entonces, yo lo que yo hice, la número 2, tomar un poquito de cada uno y lo adapté a mí. Y ahorita a ustedes se los voy a resumir. Entonces, ¿qué fue lo que funcionó aquí en Guatemala? Entonces, número uno, ver la realidad. Número 2, buscar ayuda en lo que ustedes pueden. De aquí vienen los secretos muy concretos. Miren, pues, una de las primeras cosas que yo hice al verificar que yo debía mucho dinero, lo primero que hice fue quitarme ese velo de encima. Yo recuerdo que tenía 4 o 5 líneas de teléfono. Ni yo sé por qué. De esas 5 líneas, bienvenido a la tarjetera. Todos los teléfonos tarjeteros, toditos tarjeteros. Primer recorte presupuestario. Si estás buscando la manera de ordenar, proteger y hacer crecer tu riqueza, estás en el lugar correcto. Te ofrecemos las herramientas y el conocimiento que necesitas para alcanzar tus metas financieras. Visítanos en www.josuarresis.com o síguenos en nuestras redes sociales para más información. Número 2, en ese entonces no existían plataformas como hoy en día, Netflix ni nada de eso. Pobre mis hijos. Pues,
se quitó el cable. Mis hijos hasta el 2004 o 5, pero ya yo miraba que a veces se unían con amiguitos y decían, ya viste tal programa. Mis hijos no sabían que era cable, no lo conocían. Hice recortes en mi casa. A raíz de esos recortes, mi esposa en ese entonces me apoyó muchísimo. Que miren, miren, de verdad le hizo gancho. Porque le dije, mira, la situación es esta. Necesitamos, miren, de verdad, vendimos hasta la olla de presión. Se vendieron todos los televisores. Se vendió hasta un juguete de Buzz Lightyear, un grandote de mi hijo. Dos creo que se vendieron. Eran de esos de Toy Story. Se vendió hasta su videojuego, su caja de esa consola. Un GameCube creo que era en ese entonces. Todo lo vendí. Y lo último que yo me recuerdo que vendí fue el carro. Nos quedamos a pie cuando nunca en mi vida había andado bien en bus. Y vivíamos en un lugar donde no habían buses. Miren, fue un año bien castigado. Esa es la número 3. Desháganse todo lo que te esté generando dinero. Miren, de verdad, la única que puede dar fe de esto es la mamá de mis hijos, que yo compraba solo pantalones Levi's. Eso compraba este señor que está aquí con ustedes, este hermoso y hombre guapo. Solo Levi's, ¿qué les parece? Dios guarde si yo no me ponía unas botas de marca aquí de Guatemala, botas industriales, a mí me encanta, y color café, y a 1500 cada bota. Cuando yo empecé a hacer esa educación financiera en mí, bienvenida a la paca, chicos. Adiós todo eso. Zapatos de 1500, 1300 se redujeron a zapatos de 100 quetzales de la paca. Pantalones de 230, 250 de ese entonces. Bienvenido a pantalones de 60 quetzales de la paca. No me da pena decirlo porque de verdad, si de verdad tienen la intención de salir, hay que moverse. Hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo si queremos tener resultados. Sí, y eso me recuerda a mi mentor, que en este caso es Dave Ramsey. Y Dave Ramsey es muy específico y muy directo. Y él dice, vendan todo lo que tienen hasta que su hijo y el perro sientan que son los siguientes. O sea, imagínate lo fuerte. Y creo que es algo que siempre se nos dice, reduce tus gastos, vende las cosas que no tienes. Pero le tenemos tanto amor a las cosas que no lo vamos a soltar. Un carro, una casa. He visto tantas personas perder su casa porque no quieren soltarla, no quieren venderla porque les ha costado, porque la aman, porque algo, y lo estás mencionando. O sea, son cortes que tenemos que hacer y esto es temporal. Es lo que tenemos que entender, que no es para siempre, es solo una pequeña etapa. Sí. Y fíjense que ese año, pues ellos estaban acostumbrados a una vida bien estable y pues nos tuvimos que deshacer de todo. Eh, Creo yo que supieron, bueno, mis hijos estaban muy pequeños, pero un 31 de diciembre pagué los últimos 8,000 quetzales a eso de las 11 de la mañana antes que cerraran el banco. Yo llegué a casa, oigan, era 24 de diciembre, no tenía ni siquiera para un tamal, nadita. A lo más contando monedas, logramos juntar como 5 o 6 dólares, 50 quetzales de hoy en día. Yo recuerdo que la mamá de mis hijos, una maravillosa mujer, ella me dijo, vamos a comprarle unas muñecas usadas a lo que en México sería un tianguis. Aquí en Guatemala es un baratillo. Ujú. Y le envolvimos 2 juguetes en periódico a mis 2 hijas. El chiquito estaba muy chiquito. Y no recuerdo, alguien nos mandó tamales y ponche. En conclusión, paramos solo con 25 centavos un 24 de diciembre. Yo recuerdo que me hinqué y le di gracias a Dios, porque por primera vez en mi vida yo no le debía ni un solo quetzal a nadie. Qué rico. Nadie, a nadie. Entre todo lo que yo les he dicho ahorita, hay una dinámica que a mí me gustó mucho. Yo no soy de las personas que anda con un montón de dinero en la billetera. Cargaré tal vez 100 quetzales a lo mucho, pues son 10 dólares. No cargo más de eso.
Entre todo lo que yo aprendí, había cómo empezar a desintoxicarte con ese tema. Había un ejercicio que yo implementé, decía, bueno, o los invito también, agarren un billete de a 100 o 20 quetzales o $20 y lo guardan en su billetera. A ver cuánto tiempo les tarda. Pónganse de meta un mes. No les va a tardar ni 3 días. Y no lo van a malgastar. Va a ser en que pañales, que leche, que comida, es que no había comido y me lo gasté. En conclusión está que no les va a tardar ni una semana. Entre los sacrificios que yo hice fue en el ropero que nosotros teníamos, en el armario, en mi closet, hice una caquita de esas de potecitos de leche, leche de mí, y ahí metía cada vez que a mí se me ocurría, voy a cargar 10 quetzales, lo metía ahí. Para no cansarle un día conté casi 1000 quetzales. Segundo ejercicio para salir de eso. Lo hice hasta con la misma esposa en ese entonces, y le digo yo, comencé a dejarle dinero a ella eh, ahí, y ella iba a la tienda, al market, y se gastaba 3 veces lo que nos gastábamos a veces. Entonces, cuando yo hice ese ejercicio con fines financieros, juntaba $500 mejor, porque ese era el súper que hacía, y nos íbamos a comprar todo de un solo. Y Sí, me di cuenta que nos ahorrábamos casi un 30%. sí, Muchas personas me decían, Lee, que usted tiene dinero, ¿no? Yo decía en la mente, santo Dios, o sea, yo no tengo dinero, yo estoy ahorrando dinero. sí, Yo estoy ahorrando dinero, solo que ellos pensarán que yo, porque llevo la carreta llena, piensan que yo tengo dinero, pero la verdad es que no. Yo estoy ahorrando dinero. sí. En Guatemala le llamamos el chino de la tienda. Hoy en día, mi esposa, mi hermana y mis hijos ella no compra ya en la tienda. Ujú. Ella es muy inteligente, ella no se metió a esos problemas, pero yo sí me metí a muchos y ella logró aprender eso. Viene la número 3, bueno, ya les expliqué qué hay que hacer. Viene la más complicada. Cuando yo toqué el tema de las tarjetas de crédito, porque es un dilema, algunos dicen empieza por las más pequeñas, otros recomiendan empezar por las más grandes y así. Yo, en mi caso, yo lo hice con los más grandes. Como se imaginarán, yo debía más o menos esa cantidad fuerte de dinero. Para que ande preguntando ahí, son más o menos como $100,000, tal vez, $120,000. Yo me apersoné al banco. Obviamente, yo ya había trabajado mucho. Eh, Antes de ir a eso, quiero hacerles este pequeño comentario. Quiero recalcar que esto no vino por gracia divina. Yo tengo un poquito de problema cuando alguien dice, Dios dirá. No, Dios no va a decir nada. Dios te da la vida. Dios te da la salud. Dios nos presta este maravilloso mundo y Dios nos presta el oxígeno para poder respirar. ¿Cómo tú administres tu tiempo? ¿Qué barrancos te vas a ir a meter? Eso ya es otro problema. Ujú. Entonces, no tengo nada en contra de los que van a la iglesia, pero a Dios es otra cosa y Dios no te va a agarrar la mano y, hijo, pate esos Nike porque están bonitos, a mí me gustan. Dios no te va a decir, mira, hijo, te voy a llevar al banco, yo voy a pagar. No, eso no va a pasar. Él te va a abrir un montón de puertas. No, no te las va a abrir, te va a decir, aquí hay como 25 puertas. Nosotros tenemos que ir a caminar a abrirlas. ¿Por qué? No sé, chicos y señoras, vayan a preguntarle a él por qué hay que levantarse uno y tiene que caminar e ir a abrir la puerta. Entonces, en- lamentablemente menciono tanto a mi ex esposa porque ella fue la única que estuvo en ese proceso. Ella, si está escuchando ella sabe que yo dormía 3 a 4 horas diarias durante 365 días. Yo pasaba de largo trabajando, pasaba de largo trabajando, pasaba de largo trabajando. Por eso me gustó lo que tú dijiste. Trabajando en una multinacional y tuviste que ir Hacer Uber, a uberiar. a dar clases. Jóvenes, hay que dar clases, hay que generar más. Sí, Ojo, no hay que seguirse metiendo. O sea, ya ubicaste el problema, ya sabes cuánto debes. Por favor, bloquea esa parte, ¿verdad? No más. Mira que un reloj, no gracias. Mira, aprovecha esa oferta, mira, vale 500, te lo doy en 100. No, gracias. No, gracias y no, gracias y no, gracias. Hay que perder la vergüenza. Si ya la perdimos con los bancos, ¿por qué la vamos a perder con alguien que ni siquiera te va a ayudar? No, claro. las amistades que
que se vayan por donde vinieron, ¿no? Los que quieran estar, que se queden, y los que no, pues te sigan, porque en ese punto eres tú y tu familia. Y es que como chapines nos cuesta decir no, como latinoamericanos, no tanto, porque hay latinos que conozco como de Costa Rica y Panamá, que son tan directos, pero en Guatemala somos tan amables que nos da pena decirle no a alguien que te está vendiendo algo. Sí, Y tienes el dinero, le dices, bueno, te lo paso a fin de mes. Vaya, te lo quedas y te lo venden. Cuando un simple no arreglaría todo ese problema. sí, sí, fíjate, y las deudas encierran muchas cosas negativas. Claro, Cuando no son sostenibles, encierran muchas cosas negativas, problemas, llegamos a ser cautivos de alguien más, ya sea de una persona o de un banco, nos quita la paz. De sí, veras, eso es terrible. Y ¿sabes qué, Josué? Me agrada lo que tú haces y sobre todo que eres de Guatemala, porque me atrevo a decir que las deudas y el estrés son las dos cosas que generan muchas enfermedades. sí, Dios mío, es increíble. Pero bueno, volviendo al tema, ya les expliqué, unificar poner el pie sobre la tierra, deshacernos de todos y los Nike están bonitos a un ladito y bienvenidos los tenis de la pata. Reducir todo lo que no nos genera, vender todo lo que no nos sirve y algunas cosas las que nos sirven. Miren, yo dejé a mis hijos sin tele. La vendimos. Ya después les compré teles gigantescas, pero fue hasta después. Ya sí, después comprar la ese bendición, la abundancia, pero en ese instante, en ese proceso, como lo dijiste, me gustó. Esto tienen que grabarse, lo que solo es un tiempo. Es un tiempo. periodo de nuestra vida. Esa crisis tan horrible que de una y otra manera vamos a salir. Entonces, eh, ya tocaba el tema donde viene la parte más difícil. Yo sabía que debía tarjetas de crédito. Eso sí ya es diferente. Ya les conté de que yo dormía 2, 3 horas nada más. Trabajaba mucho, como lo dijo Eduardo Palacios y como dijo nuestro querido Josué Arrecis. Ese extra que estábamos generando más, este señor columnista en un diario aquí en Guatemala, él dice en su biografía que él siendo profesional médico, dice que se puso a hacer panes con la esposa y se puso a vender panes en su edificio. Dice él que a él le costó mucho porque, wow, el doctor Palacios y vendiendo panes y cómo va a ser eso posible. Y tuve la Sí, oportunidad de estar en su mesa comiendo con él y él lo contaba así como que descubrí el cielo, ¿ah? Pero más que todo perdió la vergüenza, al igual que yo la tuve que perder. claro, Entonces, tenemos que generar más y meternos a más deudas. Entonces, teniendo esa previa de que yo había trabajado y no había gastado más, ojo, aquí viene otro punto, los restaurantes se acabaron. Miren, durante un año mis hijos no supieron qué nada. Pero mi ex esposa tan bonita ya en ese entonces, ella me decía, es que no nos podemos dejar encerrados. Miren, nos íbamos a parques a hacer famosos picnic y mis hijos, que van a escuchar esto, eran famosos los picnic a la fecha todavía, que ya estamos grandes todos. Les digo, hijo, vamos a hacer un picnic y nos vamos porque nos trae recuerdos hacer eso. Entonces, adiós restaurante. Se acabó esa vida de que yo enseño, yo muestro y no, se acabó. Entonces se acabó. Ya con una cantidad seria, miren, pues, esto los bancos no les va a gustar, pero yo llegué al primer banco y yo les dije, yo soy Luis René Franco García y estoy aquí porque les debo dinero. Y me dijeron, bueno, o tiene valor o es descaro. Ninguna de las dos. Solo quiero quitar mi nombre de aquí con ustedes. Y yo reconozco que me equivoqué. Independientemente de que haya sido la deuda, a ustedes les debo dinero. Ah, actitud sumisa, a ustedes que nada humilde, pues, ya que ya en ese punto de que nada tiene que pedir gusto soy yo. Hay un libro que se llama 48 leyes del poder, que habla acerca de Nicolás Maquiavelo. Ahí dice que el fin justifica los medios. En ese punto mi mente ya estaba enfocada en que mi meta era reducir esta deuda, era reducirla. Si tenían que verme cara de lo que ellos quisieran y insultarme políticamente, a mí me iba a dar igual. Mi misión era reducir esa deuda. Entonces había un banco que yo venía y le decía, mire, ¿cuánto tiene de deuda? Ah, casi 48,000. Bueno, listo, les pago 20,000. No, y digo, bueno, mire pues, yo vengo aquí al banco a negociar con ustedes. Ustedes ya bien saben que debo 3 bancos más. Si usted me dice que no, voy con el siguiente. Y ustedes me esperan hasta que les pague entonces. El banco jamás le va a gustar eso. Se llamaron al jefe del jefe del jefe y me dijeron 20,000 no, 25,000 no. Bueno, ni usted ni yo, 22,500 y ahí quedamos.
estrechón de manos, firmado de una vez, desde 40,000, 50,000, bajó a 20,000, 22,500. Exacto. Hay que aprender a negociar. Los bancos no son malos, miren, pues todo es bueno siempre y cuando sea sostenible. Pero cuando no se tiene la certeza de la sostenibilidad, lo mejor es tener la realidad enfrente. ¿Verdad? Ujú. Salió un verso ahí. Entonces, y así lo hice sucesivamente con todos los bancos. Y es que lo que sucede que tenemos tanto desorden financiero que ni siquiera sabemos cuánto le debemos a los bancos, ni en qué bancos. Solo entra el dinero y hacemos pagos y lo que sea y no queremos enfrentar. Y entonces hoy, Luis, nos estás dando esos tips tan valiosos que prácticamente es lo que yo hago con las asesorías que doy y los cursos que le digo a las personas. Hey, es que tienes que hacer esto. Y una de las partes importantes es aprender a negociar. Yo le digo a las personas, te van a llamar, te van a hostigar. Tienes dos opciones. Sentirte mal, casi llorar, pena, ansiedad, o enfrentar y negociar y decir, mire señores, gracias por llamar, yo sé que debo, espero pagarles prontos, hoy no puedo. Denme en cierto tiempo, estoy gestionando porque lo voy a hacer. Y tomarlo con una actitud positiva y enfrentar la negociación. Y cuando tienes el dinero, aquí está. ¿Quiere este dinero? No lo tiene, no puede, sí puede. Firmemos, no firmemos. Pero aprender. Y es que, Luis, cuando sales de todo este problema financiero y empiezas a hacer más ingresos y aprendes otras cosas que sí se puede generar y empiezas a negociar estos montos tan grandes, cuando sales de todo este problema, por eso es que nos volvemos empresarios tan grandes, porque ya pasamos por todo. Ya podemos vender, ya podemos tener varios ingresos, ya podemos negociar montos grandes, ya sabemos que todo lo que nos dicen y nos meten de miedo, ni siquiera es cierto. Sí, hay un libro que se llama El Secreto. A ese libro habla acerca de la ley de la atracción y habla acerca de lo que nosotros somos, eso vamos a llamar. En ese entonces, cuando yo estaba ahí, una licenciada esposa de un amigo, ella ya era administradora de empresas, ella me dijo, Luis, ¿usted tiene presupuesto? Por alguna razón me preguntó, porque soy muy reservado, es primera vez públicamente, excepto la lectura que voy a sacar, y lo estoy mencionando públicamente. Y les digo yo, no, licenciada, hagan presupuesto. Para resumirte, Josué, me tuve que educar en esa área. Hoy en día, ahorita ya no lo hago porque ya es diferente, está todo, ¿verdad? Está todo, ya sé, sabes, las personas que trabajan para mí ya saben qué tienen que hacer y yo ya sé qué tengo que hacer. Claro, tengo deudas, o sea, no me malinterprete. He tenido alguna que otra complicación, pero ya es diferente hace 20 años atrás. Claro. Entonces, siempre vamos a traer, si ustedes están deseando de verdad, de corazón, pero así de verdad, desde muy adentro, con el simple hecho que estén escuchando aquí a Josué y a mi persona, ustedes tienen intención de salir. Ujú. Entonces, desde el año 2014 aproximadamente, hasta hace un año y medio, 2 años que dejé de hacer presupuesto. Yo presupuestaba todito. Yo tengo cuánto me gastaba de gasolina en el año 2010, cuánto pagué de colegios, cuánto pagué de comida, cuánto me gasté de luz. O sea, yo me hacía un informe financiero como que si yo tuviera atrás un montón de personas que me dijeran. Ujú. ¿Qué originó eso al final, mi querido Josué? Que me gané el respeto y la admiración de muchos, incluyendo en ese entonces la mamá de mis hijas. Siendo ella la que me motivó, me infundió, me incentivó a la lectura y me dijo, tienes que plasmar eso. Por temas de tiempo y espacio y no se puede llegar tan a fondo, pero sí les mencioné los tips más importantes para que puedan tener en cuenta esos puntos, Josué. Yo creo que muchas veces las personas que han tenido problemas financieros, lo primero que hacen es huir y no enfrentar. Y eso lo único que está haciendo es alargando los malos momentos, alargando el tiempo de pasarla mal. Pero cuando la enfrentas y la pasas mal con una estrategia y con un plan, el tiempo se acorta. En mi caso, 300,000 quetzales en un año y 8 meses.
súper esforzado, con un presupuesto detallado de cuánto por cada cosa, como tú mencionas, y se logró. Pero como menciono otra vez, no todos estamos dispuestos a tomar esas decisiones tan fuertes. Sí, total, es que sí, es de valor esto, es bien complicado. Lamentablemente, caemos muchos ahí. Sin embargo, ya para terminar contigo, Josué, eh, si en alguna razón algunos tal vez por de verdad no lo hacen por querer hacerlos, sin querer se metieron a deudas, ahí sí creo yo que el efecto nieve se aplica, porque no les explicaron cómo se maneja tarjeta de crédito. Ahorita como agencia de publicidad, nosotros hicimos un estudio de mercado hace 6 meses aproximadamente, acerca del endeudamiento de tarjetas de crédito aquí en Guatemala. Me sorprendió que el 54% de 18 millones de personas, según en las encuestas del año, de hace 2 años por las elecciones, Josué, el 54% de la población de Guatemala está endeudada con tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito, ellos sí tienen el efecto bola de nieve. Hoy les debes 5,000 y si no pagas ni siquiera el mínimo, dentro de un mes y medio, 2 meses, es el doble, si no es que el triple. Claro. La ley de bancos que se aprobó hace menos de un año tiene parches, no está totalmente favorecida para el consumidor. Los bancos aún no lo están ejecutando al 100, No, entonces no no es, aplica. y no es retroactiva. O Ujú, sea, eso aplica nada más para los que van a empezar a cumplir 18 años. ujú. Pero sí, es bien complicado ese tema. O sea, que con tu persona pueden llegar tú, y que es que que has leído y lo que hablas. Ahí te digo, mi equipo buscó parte de lo que tú haces y es muy interesante lo que haces. Espero yo poderte ayudar. Pero en mi caso, eso fue lo que hice. Y miren, después de ese tan sacrificio, viene la abundancia, viene la paz, viene la tranquilidad. Sí. Créanme que ahorita solo por unos sembradíos de mangos paré con quemaduras de la cara, pero yo ni crema uso, no tengo canas, no tengo nada, porque aprendí a dormir en paz, quitándome las deudas. Ni siquiera los problemas emocionales, Qué rico. es la paz con no deber dinero. Entonces hay que procurar, primero pedirle a Dios, segundo, empezar a actuar. Tengo una frase chapina que dice, a Dios pidiendo y con el mazo dando. En las mañanas cuando me levanto le digo, Señor, ahí viene una gran bola ya, y se mira enorme a veces, pues muy grande. Y digo yo, bueno, tú solo déjame la fuerza y la vida, que el resto me encargo yo. Sí. Me voy a tardar 2 años en picarla, pero de que la quiero, la quiero. Eso es lo que hay que pedirle ahí a nuestro creador. Pero bueno, no sé si tienes alguna duda sobre lo que hablé, Josué. En este caso, solo me gustaría escuchar el después de todo ese proceso, porque pues fue una situación bastante difícil, años de luchar contra todas estas deudas, pero teniendo un plan y una estrategia, tú lograste salir, pagar, como dijiste, ese pago, el último pago fue súper fenomenal. ¿Y qué vino después? ¿Qué vino después? ¿Dónde estás y hacia dónde vas? Ya, fíjate que después de eso, pues mi gratitud fue primero para mi familia, ¿verdad? A mis 3 hijos, a mi esposa en ese entonces, porque ellos estuvieron conmigo en ese momento tan doloroso. Nadie más estuvo. De hecho, mi familia creo que no se enteró nunca. Empezó a venir la bendición. Fue así escalonado. Y de pronto empezó a venir la abundancia. Siempre he tenido deudas. Las deudas no son malas, siempre y Ujú, cuando sean sostenibles. Y si no son sostenibles, hay que poner los pies sobre la tierra. Y en el momento que tú dijiste, ya por alguna razón, porque tenemos alguna complicación, una enfermedad o algo que se nos viene que no lo teníamos contemplado, puede pasar. Pero tú dijiste de frente. O sea, no hay que quedarse acostado, ni esconderse, ni huir. Hay ujú. que ir a poner la cara y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Eso es lo que hay que hacer. Entonces empezó a venir la abundancia. Ya de pronto ya se compraron ya vehículos nuevos. Empezó a tener una gran solvencia la litografía. Empecé a comprar más máquinas. Ya nos cambiamos de propiedad. Vino la primer propiedad ya propia.
Yo recuerdo que cuando fui a comprar el televisor, compré el televisor más grande que encontré en regalo de mis hijos. Ya con mi esposa les pudimos dar en ese entonces una casa que de verdad ni yo me imaginaba que pudiéramos tener. Entonces empezó a venir mucha bendición. Obviamente dejé de hacer todo lo que yo hacía. Ay, el mentir es dañino para uno mismo. La Biblia no lo recuerda. Muchas personas que nos aprecian nos dicen, hey, bájale a eso, pero nosotros no hacemos caso. Hay muchas cosas. Hay unas personas en la universidad me preguntan, Vic, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo está bien? Si exactamente no existe una guía de vida. Les digo, bueno, si lo quieren ver religiosamente, está la Biblia. Pero como ustedes en la iglesia van, lo único que les puedo decir es traten de apegarse a los buenos hábitos. ¿Qué ven ustedes mejor, levantarse tarde o levantarse temprano? No, pues temprano. Hagan los buenos hábitos. Abracen los buenos hábitos. ¿Es bueno estar comprando camisas al crepo o comprarte una al contado? No, pues comprar una al contado. ¿Qué es bueno? Ahorrar, hacer un tu cochinito en una tu cajita. Si no puedes ahorrar, una tu cajita y viaje. Vas a ir metiendo. Hoy voy a ir el viernes con el Jason, con el Juan Carlos. Voy a ir a beber. Pues el dinero que tienes presupuestado para esa salida, guarda en tu cajita. Entonces, o es esa dinámica o usa su tarjeta de crédito para ir a tomarte unas fotos y unas buenas selfies, ¿va? Ujú. ¿Cuál de las dos? No, pues la cajita. No, pues la cajita. Entonces, apéguense a los buenos hábitos y la vida, Dios y el universo les van a recompensar y van a tener paz. ¿No? Y hoy en día, Josué, yo les digo a muchos que esta década es la más decadente desde que yo tengo uso de razón. A mis 4 décadas, te puedo decir, pero muy, muy certeramente, que esta es la década más decadente. Hay problemas mentales, jamás habíamos visto tantos problemas políticos, problemas emocionales. La pandemia vino a reempujar muchas cosas. Yo he visto personas de mi edad que están sufriendo de ansiedad y estrés. Eso no existía. Pero ¿sabes por qué es, Josué? Porque estamos sometidos en las deudas y no tenemos el hábito de leer, no tenemos el hábito de buscar ayuda. Y eso no solo de por sí ya tenemos un polipastro aquí, sino que encima de eso no tenemos buenos hábitos. Hay mucha gente que se está ahogando. Y algunos lo hacen sabiendo y otros lo saben, otros están así no sabiendo. Entonces yo voy igual que tú. En cuanto para mí sea posible, siempre voy a poder ayudar. Porque el hecho de que tú estés endeudado tampoco es como que no le da licencia a una sociedad para poderte ejecutar socialmente. No, Bien. tenemos que ayudar a los demás. Y por esa razón es que estás tú aquí y estoy yo acá. Así es, y qué buenísimo, Luis, que en tu caso vas a poder publicar Sí, tu y historia, tu libro para inspirar a muchas personas, y sé que a través de tus consejos y conocimiento ya lo haces. sí, y después de eso, pues, perdón, por X y razón, por delincuencia en nuestro país, pues en el año 2014 se tuvo que cerrar la litografía. Pasaron cosas muy, muy duras. Eh, Me fui a trabajar a una multinacional aquí a Guatemala y eso fue en el 2014 y renuncié hace un año y medio. En el año 2022, pues ya, imagínense, no tuve miedo a los 22 años, que no tenía estudios, no tenía gente conocida, no tenía experiencia, no tenía nada, cuando menos hasta de adulta me iba a dar algo mío. No, pues fuimos a fundar en compañía de otra persona una agencia de publicidad allá, allá en Ecuador, allá Funda Nación, como tal, porque ahí fueron los primeros trabajos. Se desarrollaron 3 marcas y ya te expliqué en un momento, pues luego se pasó a Perú, luego a Colombia y aquí en Guatemala estamos trabajando en una agencia de publicidad en conjunto con otra empresa, con otra persona, una agencia de reclutamiento de personal aquí en Guatemala. Y eso estamos haciendo, generando empleo y pues, ayudando. Como dijo John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1960, cuando él dio su discurso para la toma de posesión. Esa frase me gustó muchísimo. Dice, no te preguntes qué va a hacer tu país por ti, tú qué le vas a ofrecer a tu país. Exacto. Nosotros en The Money Company tenemos una, misión, y nuestra misión es llevar esperanza y desarrollo a Sí. las personas.
y es lo que nos mueve y por eso hacemos lo que hacemos. Y Luis, quiero agradecerte por tu tiempo, por aceptar esta invitación de que podamos platicar y poder inspirar a otros y contar estas historias que muchas veces también son difíciles de contar, pero que sabemos que los testimonios son muy impactantes y Claro que ayudan, sí, motivan a otras personas. claro que sí. Y a mí me dio muchísimo gusto, Josué. Espero poderte saludar, echarte la mano y tomarnos un café y contar cómo a los líos que nosotros nos metimos, pero hay que generar empleos en nuestro país y ser de bien. Sí, ser de bien. Buenísimo, muchísimas gracias Luis. Y fue impresionante escuchar el testimonio de Luis Franco, quien nos vino a dar estos tips que seguramente te van a servir. Si tú te encuentras en una situación que ya no sabes qué hacer y necesitas ayuda, ya sea con tu emprendimiento, con tu empresa o con tus finanzas personales, no dudes en contactarme. Será un gusto poderte acompañar.